Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Hola, profe, buenas noches. buenas Saludos, compañeros. noches, Buenas noches, profe. buenas noches. Entonces, compañeros, aquí en la plataforma ya está la primera presentación, ya está el vocabulario de tercer corte y el ejercicio de repaso del tema que vamos a ir viendo, para que lo puedan tener a la mano y podamos ir esto avanzando. Y el vocabulario lo tengan ahí desde ya para que lo puedan ir buscando, lo puedan ir repasando. Entonces ya eso está ahí en la plataforma para que lo puedan descargar. Y ahora pues vamos a ir compartiendo este tema que tiene que ver con el infinitivo. ¿Sí? Entonces vamos a ir pues viendo las características del infinitivo, cómo se usa, cómo lo identificamos. Entonces, en primer lugar, algo que podemos tener en cuenta del infinitivo, ¿sí? Es que, digamos, en español se utiliza como si fuera esta de acá, un sustantivo verbal masculino, ¿sí? Y no, y digamos, aunque tiene la forma de un verbo, pero no por esa característica de que se va a parecer un sustantivo, no expresa el tiempo en el que se está llevando a cabo la acción, ¿sí? Sino que va a depender de los demás verbos o el verbo principal de la oración, pues para determinar en qué tiempo, de qué manera se está llevando a cabo esa acción como tal, ¿sí? Y normalmente, pues en español, el infinitivo es las palabras digamos, que tienen estas terminaciones que tenemos aquí. Ar, ed, oír, ¿sí? Cantar, correr, comer, ¿sí? Entonces, esas terminaciones, pues son las que van a, digamos, la manera en que se traduciría, pues, las palabras en infinitivo de griego al español, ¿sí? Con ese tipo de terminaciones. Y además de eso, esto generalmente va a estar acompañándose pues de otros verbos, como lo decíamos ahorita, para complementar, digamos, la manera en que se debería entender esa palabra como tal, ¿sí? Entonces, estas son algunas características que debemos de tener en cuenta, pues ya más que todo en lo que tiene que ver con las palabras en griego. Y pues es importante tenerlas presentes para no ir a confundirnos pues con otros de los temas que hemos visto, sino que tengamos muy en cuenta todas estas partecitas que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, el infinitivo es un nombre verbal indeclinable. Entonces, normalmente nosotros los sustantivos hemos ido viendo que dependiendo si son de primera, segunda, tercera declinación, pues se pueden declinar, ¿sí? O sea, cómo está en nominativo, cómo es cuando está en genitivo, en dativo, en acusativo, en vocativo. Pero en este caso, el infinitivo no, ¿sí? A diferencia del participio, que era lo que veíamos hace unos días, que sí se declinaba, que a pesar de que era un verbo, era como si tuviera la forma de un sustantivo, de un adjetivo mejor, de un adjetivo, y entonces por eso se declinaba. En este caso no, en este caso el infinitivo no se declina, ¿sí? Y tiene algunos rasgos, digamos, propios, como si tomara una parte de ser verbo, pero también unas características propias como si fuera un sustantivo, ¿sí? Entonces, estas serían, pues, digamos, las que tendríamos en cuenta digamos, características que comparte con un verbo, que sería que va a tener tiempo y voz. Entonces, pues, ¿cómo es lo del tiempo? Pues que esté en presente, en pasado, en futuro. Eh,
dependiendo de la manera como se esté haciendo la acción. Y la voz, pues ustedes ya saben que hay voz activa, hay voz pasiva y hay voz media. Y que la voz es pues la manera en que el sujeto hace la acción o interactúa con la acción. Entonces, esas características sí las va a tener el infinitivo. O sea que un infinitivo sí puede ser activo, pasivo, medio, ¿sí? Pero estas cositas de acá no las va a tener, ¿sí? Que son la persona y el modo. La persona, ¿cuál sería? Pues primera, segunda y tercera persona en singular y primera, segunda y tercera persona en plural, ¿sí? Y el modo, pues es cuando es modo indicativo, modo subjuntivo, cuando es en imperativo, ¿sí? Entonces no va a tener, solamente se van a usar, es como, digamos, palabras que van a complementar o a auxiliar, pues al verbo principal. Entonces, pues van a estar, es como en relación a complementar esa palabra, ¿sí? Entonces no tienen, como, digamos, como que no tienen esas características propias ellas mismas por sí solas, ¿sí? Sí, van a estar en singular, ¿sí? Siempre, digamos, va a estar de esa manera, no en plural, sino en singular. Y este pedacito de aquí abajo es las negaciones que nosotros encontramos en griego. Entonces, cuando se va a usar un infinitivo, digamos, para hacer esa parte como de una negación, esto pues se va a utilizar más que todo esta que tenemos aquí, el me, ¿sí? No el u, sino el me. Entonces va a ser como la que va a estar acompañando. Entonces, por ejemplo, eso nos serviría para poder identificar cuál palabra en ese versículo podría llegar a ser el infinitivo, ¿sí? Que esté el me, pues podría que la palabra que esté acompañando al me sea la que esté en infinitivo, ¿cierto? Entonces, esa sería como una ayuda para irlo identificando más fácil, ¿sí? Y estas son las características que tiene como, digamos, de lo que le copiaría un sustantivo, ¿sí? De lo que le imitaría, digamos, como si fuera un sustantivo. Uno, que esto puede estar acompañando una preposición, puede ser el objeto de una preposición, ¿sí? Entonces puede estar alguna de las preposiciones que hemos visto y la palabra que está en infinitivo la puede estar acompañando. Este pedacito también es otra característica que normalmente tienen los artículos, y es que, perdón, los sustantivos, y es que van a estar acompañados del artículo, ¿sí? Para saber si es masculino, si es femenino, si es neutro. Entonces, pues el infinitivo también puede estar acompañado de un artículo, ¿sí? Puede que haya momentos en que de pronto no, así como hay momentos en los que hay sustantivos que aparecen sin artículo, pero la mayoría de veces también el artículo lo puede estar acompañando, puede estar ahí presente con él, ¿sí? Así como un adjetivo modifica a un sustantivo, pues un adjetivo también puede modificar al infinitivo, ¿sí? También lo puede esto complementar, le puede calificar, entonces esa característica también va a estar ahí presente en cuanto a los infinitivos. Y este otro pedacito que muchas veces el infinitivo va a estar acompañado de artículos que están en neutro. Entonces, pues ahí es lo importante tener en cuenta lo que ya hemos ido viendo, lo que hemos ido compartiendo, para pues tener presente cuáles son los artículos de neutros, ¿sí? Por ejemplo, totu, ¿sí? Cuáles son en singular para pues saber que efectivamente la palabra está acompañada de un artículo de estos, ¿sí? Para tenerlo más presente y no quedar con la duda como esta palabra, qué es lo que era, sino ya se van acordando, este es el artículo y está pues en neutro. Entonces, ahí también es bueno tener presente lo que vamos aprendiendo,
¿sí? Y el infinitivo con frecuencia va a aparecer, pues lo que les decía, por ejemplo, la preposición meta, ¿sí? Y entonces luego va a aparecer la palabra en infinitivo, ¿sí? En infinitivo, ¿sí? Siempre va a estar acompañado de esto, puede estar acompañado de una preposición, ¿sí? Pero aquí este pedacito que tenemos aquí al final, entonces está la preposición, ¿cierto? Aquí una preposición meta y acá digamos estaría la palabra en infinitivo, pero aquí en medio, aquí en la mitad, ¿sí? Aquí va a estar el artículo, ¿sí? Y pues, ¿cuál artículo podría ser? Pues lo que estamos diciendo, artículos en neutro, por ejemplo, el artículo to, ¿sí? Entonces, quedaría la preposición, el artículo y la palabra que está en infinitivo, ¿sí? Sería como el orden para irse ayudando. Y por ejemplo, esa sería otro puntico como para tener en cuenta de ayudarnos a identificar mejor cuál es el infinitivo, porque normalmente pues las preposiciones a quienes era que acompañaban a los sustantivos. Cuando dice que rige nominativo, que rige genitivo, que rige acusativo, es la preposición y la palabra que sigue a la preposición era, digamos, el sustantivo, la palabra que esté en ese caso específico. Y aquí, pero digamos como que el artículo, o sea, si era masculino, pues siempre tenía que estar masculino el artículo, si era femenino. En cambio, aquí nos están diciendo que la mayoría de los artículos van a ser neutros. Entonces, si nosotros vemos la preposición y al pie de la preposición hay un artículo neutro, podríamos, pues, considerar si de pronto esa palabra que está después del artículo neutro sea una palabra en infinitivo, ¿cierto? Sea una palabra que esté, digamos, teniendo esa característica del infinitivo, ¿sí? Y estos van a ser algunos usos que puede tener el infinitivo, ¿sí? Cómo se van usando los infinitivos en griego, ¿sí? Pues uno es que normalmente, como decíamos, pues tiene esas características de verbos, ¿sí? Entonces, eh, pues en algunas ocasiones pues puede estar siendo, digamos, utilizándose como si fuera el verbo de la oración, pero pues como dice aquí en este pedacito, son raras esas ocasiones en las que sucede eso. Y en otros momentos, lo que puede estar haciendo el infinitivo es acompañar pues a un sustantivo, ¿sí? O acompañándose lo que mencionamos ahorita de calificar al sustantivo, de complementarlo. Entonces, esas, digamos, esas funciones las puede estar llevando a cabo la palabra que está en infinitivo, ¿sí? Y eso es lo que está aquí en esta tablita, que, que puede ser dependiente, pues dependiente porque al tomarse, digamos, al estar complementando a la otra palabra, pues depende de la otra palabra para que tenga más sentido, para que sea más claro. O en algunos momentos puede ser independiente porque por sí solo, digamos, pues tiene sentido el uso que se le está dando o la oración en la que está ubicada, entonces aparece, digamos, sin necesitar ningún otro complemento, pues se entiende. Entonces, pues, digamos, puede ser o solita siendo independiente o dependiendo pues de otras palabras para complementarlo y pues que se pueda entender mucho mejor la oración en la que se está utilizando esa palabra, ¿sí? Y en este caso vamos a ir viendo pues ejemplos también de cómo se puede utilizar, por ejemplo, cuando se toma en cuenta el infinitivo como si fuera un adverbio, ¿sí? Entonces, en este caso, estos son los usos que puede tener cuando se toma como un adverbio, para un propósito, para un resultado, para el tiempo, para una causa, para el medio por el que se está haciendo algo o para complementar la idea que se está presentando,
¿sí? Entonces, estos, pues digamos, de cada uno de ellos vamos a ir viendo como sus características y pues también ejemplos para que los podamos ir identificando y nos podamos ir familiarizando con ellos. Entonces, este sería como, digamos, esta partecita, este número 1 sería este primer chulito, este de propósito, ¿sí? Entonces, pues tiene, digamos, estas características que están aquí al final entre paréntesis, de que sea para qué se hace, a fin de qué, con el propósito de, ¿sí? Como que es, digamos, ese va a ser el sentido que estaría teniendo la palabra en esa oración. Y el infinitivo, esto para indicar el propósito de una acción, ¿sí? Pues va a estar, digamos, respondiendo a esta pregunta que tenemos aquí en negrilla, ¿sí? ¿Para qué se hace? Para, pues, digamos, pues sí, como tratando de entender con cuál es el propósito con el que se está llevando a cabo esa acción, cuál es la razón, el motivo que digamos, incentiva esa acción, ¿sí? Entonces, siempre podemos tener en cuenta como esa pregunta para identificar si ese es el uso que se le estaría dando a esa palabra en el texto bíblico que estemos estudiando, ¿sí? Y aquí en esta parte vamos a ver algunas de las maneras en que, digamos, puede estar apareciendo esa palabra en el texto bíblico, o sea, eh, como las pistas, las ayudas para irlo identificando de una mejor manera y poder decir, esta palabra puede ser la que esté en infinitivo, ¿sí? Entonces, esas forma en que se construye, digamos, la oración o en que se va presentando esa información, pues va a tener en cuenta esto, ¿sí? La palabra en infinitivo, ¿sí? Que va a estar acompañándose pues de un verbo de movimiento o también va a estar, digamos, esta partecita que tenemos aquí, que eso digamos, ¿qué sería? ¿Se acuerdan gramaticalmente esa palabra qué es? O morfológicamente, ¿qué es eso? ¿Quién se acuerda qué es eso? Es una declinación, la terminación de una declinación sí, de una declinación Artículo. de la segunda declinación, profe. No, ¿No? Ah, bueno. no, Artículo. señora. Es un Ah, un artículo. artículo. Sí. Eso es de lo que le decía ¿cómo era? Totutotó, del artículo neutro. To, este sería tú, y los otros dos son to porque son el acusativo, el nominativo y el vocativo son igualitos en neutro. Entonces, ese sería el artículo tú y la palabra que está en infinitivo, ¿sí? Y este pedacito de aquí, ¿qué sería? ¿Se acuerdan? Eso ya también lo hemos visto, sí. Ese pedacito que está ahí abajo, el ace. ¿Qué será ese ace? Preposición. Sí, eso. Entonces, eso es lo que les decía ahorita. Está la preposición y luego, ¿qué sigue? El artículo en neutro y luego el infinitivo, ¿sí? Entonces, puede estar esa preposición ace, el artículo y la palabra en infinitivo. ¿Y esto qué es? Pues otra preposición, la preposición pros, ¿sí? Entonces, que estas preposiciones es como lo de Asia, como ese movimiento, ¿sí? Ese de ir pues de un lado a otro. Y otra vez el artículo en neutro y la palabra que está en infinitivo, ¿sí? Entonces, por eso lo que les decía ahorita y teniendo presente lo que ya hemos ido viendo, pues para que ustedes estén seguros si la palabra que está ahí sí es una preposición o no es una preposición, ¿sí? Entonces, en este caso, estas dos sí son preposiciones y los dos son artículos en neutro, ¿sí? Y esta sería otras dos, digamos, formas en que podría llegar a aparecer
para expresar un propósito, pero no son tan comunes. Las más usadas son estas que hay aquí arribita, que sería la palabra hosté y la palabra que está en infinitivo, o la palabra host y la palabra que está en infinitivo, ¿sí? Entonces, esto nos ayudaría como a podernos orientar de si estamos viendo un versículo donde hay una palabra en infinitivo, pues mirar a ver si hay una preposición, un artículo en neutro y la palabra que está en infinitivo. O si está alguna de estas dos palabras y la palabra que está en infinitivo. Entonces, esas son también como pistas o herramientas de ayuda que uno puede tener para orientarse. Entonces, el texto de Mateo 5:17, ¿cómo se leería? A ver, Adriana. Me no mis no mis espera, profe. Me no mis te oti el el ton catal catalusai ton nomon dos pro profetas aux ux el ton catalusai anga anla anla ala Allah, ala Allah. ala ple pleposai pleposai Plerosai. plerosai perdón. Entonces, aquí en español, ¿cuáles serían los infinitivos? Domicete, pensar. ¿Dónde dice pensar? En No los, pensar. no, en este versículo, ¿cuáles serían las palabras que están en infinitivo? Esta cosa. Aquí. No O sea, si aquí, profe. Abrogar. eso, abrogar, y la otra, el otro abrogar. Y la otra, ¿cuál Profe, pero sería? como tú dijiste que tenía que ir acompañado en la primera parte, dijiste que tenía que ir acompañado con el me. No. No, que Entonces que está acompañada con el me. para negar, cuando el infinitivo se usa para negar, está con el me, pero pues no siempre que esté el me, la palabra que sigue va a ser la infinitivo. Por ejemplo, acá la palabra que sigue no es el infinitivo, pero aquí sí. Profe, pero si tú, pues, si tú traduces eso, puede, o sea, de pronto no está en infinitivo allí, pero se puede pensar por la traducción, ¿no? Porque uno puede decir, no penséis, es lo mismo no pensar, que he venido. No. Pero la traducción, si uno dice no pensar que he venido, queda rara, ¿no? Bueno, allá los griegos, de No, pronto son raros. quedaría como raro decir no pensar que he venido. Más bien no piensen o... Sí. Entonces esas dos serían abrogar y la otra que está en infinitivo, ¿cuál sería? O Cumplir. sea, digamos, eso, mirando en español sería el cumplir. Y el texto de abajo, ¿cómo se leería esto, Sara? ¿Sí está Sara? Sí, ¿no? Sí, Sí, sí. profe. Buenas noches. Es Buenas que noches. ay, la red está que falla. Bueno, sería hoy Andrés homois sunoicuntes kata gnosin hos astenestero skewei to gunaikeyo aponemontes timen hos kai sugleronois haritos soes eis do me
Egno encon de destai das proseujas humon. Sí, señora. Entonces, aquí sí se está cumpliendo lo que decíamos ahorita. Entonces, ¿veis qué es lo que es? Preposición y artículo neutro. El eis es la preposición, ¿sí? Y Y el tú, to y todo, es el artículo artículo neutro. neutro. El me ahora sí se está usando como la negación. Y la palabra en contestai está pues el infinitivo. Entonces, sí, aquí sí se está teniendo en cuenta esa estructura que estamos diciendo en la diapositiva anterior. Y en español, pues, ¿cuál sería como la palabra que se estaría traduciendo, digamos, tomando en cuenta este pedacito? Sí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo creo que esa es esta partecita de no tener estorbo en las oraciones. Entonces, ese sí ven que pues ahí sí se estaría como cumpliendo este pedacito de que esté la preposición, que esté el artículo y que esté el infinitivo. Entonces, por eso tengan a la mano estas diapositivas para que nos vayamos orientando también con los ejercicios que hagamos. Ahora, el uso adverbial, ¿sí? Del infinitivo. Entonces, pues, digamos, la traducción sería así que, como para qué, con el resultado de qué, ¿sí? Entonces, indica el resultado que produce un verbo, ¿sí? En esta parte también coloca el énfasis en cuál es la intención que se tiene, ¿sí? Cuál es como que digamos se enfoca más en la intención que tiene, pues al llevarse a cabo esa acción específicamente, ¿sí? Entonces, estas pistas que tenemos aquí, pues son las que nos pueden orientar y las que nos pueden ayudar para saber pues identificar la palabra que podría estar en infinitivo, teniendo en cuenta, digamos, esta estructura que tenemos aquí. Entonces puede ser la palabra en infinitivo y acompañando pues a un verbo que exprese movimiento, ¿sí? Como caminar, eh, avanzar, o puede ser así, el tú más el infinitivo. El leis, el tú más el infinitivo, el hoste más el infinitivo, el host y el infinitivo, y en to y el infinitivo, ¿sí? Y pues si nos damos cuenta, muchos de estos pedacitos son similares a los de la diapositiva anterior, ¿cierto? Lo de leis más el tú, el hoste, el host, pero pues ahí también ya va a depender, digamos, del contexto en el que se esté utilizando, pues no solamente mirar digamos, la palabra solita, sino pues en qué texto está apareciendo, cómo se estaría utilizando en ese contexto específico del pasaje que nosotros estemos mirando, ¿sí? Y, pues este último, el en to, sí no aparecía en la diapositiva anterior. Entonces, estas también van a ser esas pistas que nos van ayudando a ver esa parte, miren. Entonces, aquí, por ejemplo, está el hostel, ¿sí ven? Y aquí está la preposición eis, el artículo to y la palabra que está en infinitivo. Entonces, aquí sí, pues estaría como cumpliendo esa estructura que estábamos mencionando en la diapositiva anterior. Entonces, este texto, ¿cómo se leería, John Alexander? El de Profe, Lucas 5, señor. profe, una pregunta. O sea que, digamos que toca mirar y analizar el contexto, bueno, todo lo que hay antes para poder mirar si aplica o no aplica.
Sí, o sea, sí, podrías como mirar el contexto para ver si es, digamos, un uso que se esté utilizando el infinitivo para esta parte de cuál es el propósito para el que se hace algo, el para qué se está haciendo algo, o este pedacito de, pues digamos, con la intención que se tiene al hacer ese, pues esa acción, o sea, como si se, si se tiene, digamos, una, de qué manera, cuál es la motivación que se tiene. Entonces, pues lógicamente como que el contexto es el que nos ayuda a mirar eso, ¿sí? ¿Para qué se está haciendo alguna cosa o, pues digamos, cuál es la intención que tienen al momento de llevar a cabo esa acción? Entonces, pues ahí digamos como que lo más fácil sería mirar el contexto para ver qué otra información nos están contando para no solamente enfocarnos en la palabra en infinitivo, sino pues tener como más ayudas que nos faciliten el mirar si es para, digamos, presentar un propósito, ¿sí? De por qué se está haciendo algo, o si más bien nos están queriendo también enfatizar la intención con la que se estaba haciendo eso, ¿sí? Profe, La motivación que se tiene, señor. es el tú, el ace tú, eso siempre van a estar acompañando, o sea, para identificarnos Al el infinito, infinito, sí, sí, o se señor. van a encontrar en otra forma, digamos, acompañando otras palabras y ya no tendría nada que ver con el infinitivo. Esto, o sea, pues la preposición, por ejemplo, la preposición eis o la preposición en, sí pueden estar acompañando, por ejemplo, un sustantivo, ¿sí? O como lo que veíamos cuando estábamos viendo las preposiciones. Pero normalmente, pues, por ejemplo, dan como sustantivos también en masculino, en femenino. En cambio, acá, como una ayuda para diferenciarlo es que están acompañando algo que es neutro, ¿sí? Entonces, digamos como que uno podría decirlo, si por ejemplo vemos la preposición eis y está acompañando un sustantivo masculino, pues descartarlo porque se supone que el infinitivo estaría acompañándose con un artículo neutro, ¿sí? Y si vemos la preposición y luego sigue un artículo en neutro, pues ahí sí mirar a ver si esa palabra sí sería en infinitivo o no. Si de pronto es pues otra palabra, digamos, de otro tipo que se esté usando ahí, pero podría ser como eso, pero pues digamos que eso sí son estas preposiciones específicamente, porque cuando veíamos las preposiciones, si ustedes recuerdan, habían más otras preposiciones diferentes, pero aquí solamente hasta ahora hemos tomado en cuenta como tres: la preposición eis, la preposición en, y la que estábamos viendo aquí antesito, la preposición pros, ¿sí? Entonces no, aquí no, hasta ahora no las hemos nombrado todas, ¿sí? O sea, digamos como comparándolo el tema de las preposiciones, solamente hemos hecho énfasis en tres preposiciones nomás. Entonces, digamos, este pedacito así, sí siempre tiene que estar en ese orden, Daniel. O sea, Mm. tiene que estar esa preposición y ese artículo y la palabra que está en infinitivo. Ese sí tiene que ser, digamos, como ese orden: uno, la preposición; el dos, el artículo; y el tres, la palabra que esté en infinitivo. Eso sí tiene que, digamos, como que mantenerse igualito como está aquí en este pedacito de las pistas estructurales. ¿Sí? Profe, y Señor. una última cosa, qué pena. Con la preposición, es que me quedó, o sea, tenía la misma duda que le pasó o algo como lo de Mercedes, ¿sí? Digamos que el me era como la negación, pero su merced dijo que ahí no aplicaba en el anterior, ¿sí? En, Esto. no, Ahora, este pedacito, o sea, porque dice que normalmente puede estar negándose con eso, pero pues digamos que no,
O sea, no es como que todas las veces que aparezca el me, la palabra que sigue tiene que ser la que esté en infinitivo, sino que si se va a hacer una negación con un infinitivo, normalmente va a estar acompañándolo la me, ¿sí? Pero pues puede que esté la palabra me, pero la palabra que le sigue no es el infinitivo, ¿sí me hago como entender? O sea, si ya sabemos esta palabra es el infinitivo, por ejemplo, en lo que estamos viendo ahorita, donde salió el me, aquí abajo. Por ejemplo, nosotros decimos, esta palabra es el infinitivo, ¿sí? Y en el texto quieren negar algo, hacer una negación, pues normalmente van a usar ese me y no el uk. O sea, no van a usar este uk, sino van a usar este me. Pero puede que también esté el me y la palabra que sigue no sea la que está en infinitivo. Si ustedes no sé si de pronto lo han notado en el ejemplo que estaba leyendo Sara, en el ejemplo que leyó Adriana, que hasta ahorita las palabras que están en infinitivo, no sé si lo han notado, que todas terminan igual. Si se dan cuenta que todas terminan en ay, cataluzai, plerosai, encoptestai, todas van terminando en ay. Entonces, hasta ahorita podría ser esa también una pista para identificar cuál es la palabra que que tendría esa característica de infinitivo. En cambio, esta aquí donde había dicho Mercedes ahorita, si ven que no termina en ay, la que ella mencionó en ese ejemplo, esa termina en T, no termina en ay. O sea, Entonces, la clave es el I, la terminación del verbo. hasta ahorita sí. Miren, aquí también, si ven que aquí también dice buti sestai, y acá en el de abajito, einai. Hasta ahora como la pista para identificar el infinitivo es que van terminando en ay, Profe, pero ese hasta ahora es porque más adelante va a porque de cambiar eso. pronto hay otras, porque por ejemplo acá ya no terminó en ay, sino en ein, pero acá sí sigue ay. Es como que la constante es el ay, pero también aquí ya apareció una diferente que es ein. Entonces ahí ya se agregó una nueva. Entonces por eso, pero pues vamos mirando uno por uno para que no nos confundamos, pero como que la mayoría son ahí y ya vimos que hay otra terminación que va siendo la terminación ein. Entonces vamos a ir mirando ejemplo por ejemplo, a ver qué pistas van encontrando ustedes también, ¿sí? Como que les sirva de ayuda para identificar la palabra que esté en infinitivo. Entonces, ¿cómo se leería, John? O Daniel ya ahora. No, Porque... profe, John está que se habla, está esperando, mojando la palabra ya desde Pasdelicoro. A tirar la mano para el micrófono, profe. Yo. No, pues yo pensé que ya se la había olvidado, profe, pero bueno, se acordó. Él quiere leer los dos, profe, él quiere leer los dos. Bueno, dice, ¿cuál? El de arriba, ¿no? Lucas 5:7 dice, Kai, ka, kates, kateniusan, tois, metojois, en, to, hetero, lo, ivo, tú, en, sulabestai, autois, kai, enton, no, el ton, kai, eplesan, amfotera, ta, ploia, oste, butisestai, auta. Sí, señor. Entonces aquí pues la guía fue la palabra hosté. Y el de abajo, ¿cómo se leería, Jamie?
Buenas noches, profe. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Sería, profe. A, gar, a, orata, no, a, orata, autu, apo, tiseos, cosmo, tois, po y ermasin, no mena, ka toratai, ge, te, ai dios, autu, dumnamis, kai, tei, otes, eis, to, eignai, autus, anapologetus. Sí, señora. Entonces, aquí, pues aquí sí se cumplió lo de la preposición, lo del artículo neutro y la palabra que termina en ai, einai. ¿Sí? Ahora aquí es, sí, John, señor. Profe, puedes atrasar, o sea, en el español vendrían siendo cuál, o sea, como un día ni excusa o A como ver, es ahí, la del primero. el primero sería y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ese sería como ese que se hundían. Ujú. Y el de Ok. Jamie era, pues yo creo que es como esta partecita de no tener, no tienen excusa. Ujú. Ok. Así claramente. Sí, o sea, no se traduce como ir Aquí en el sí no lo español. colocaron como aquí sí, porque entonces sería como de tal manera que se hundir. Se hundí. No, ahí sí no se podría. De modo que no tener excusa. Yo creo que es que en español a veces también lo adaptan para que no sea así como el ejemplo de ahorita que, por ejemplo, acá no pensé y si uno coloca no pensar, queda raro. Así en español, en griego supongamos que fuera infinitivo, pero en español queda extraño decirlo de esa manera porque no es el estilo en que uno escribe o de que uno habla. Entonces yo me imagino que eso mismo pasa aquí, que si dice no tener excusa, queda como extraño. Lo mismo de tal manera que se hundir o algo así también quedaría como que no es comprensible. ¿Sí? Entonces yo creo que por eso es que digamos, adaptan de manera que sea más claro para que cuando la persona lo lea, lo entienda. Profe, Señora, en señora. la diapositiva anterior, es que en la primera parte también pareciese que se estuviera con la fórmula que nos estás enseñando, profe, la estructura, porque ahí dice, El ento. sí, pues exactamente, nos dice para que viniesen a ayudarles. Ahí está el Porque, empario. para que viniesen a ayudarles. Ujú. Sí, porque aquí estaría como este pedacito de acá abajo que decía ento. Pero Exacto. la palabra que sigue sí es un verbo, pero sigue estando en dativo. Y pues digamos, yo creo que aquí podríamos tener en cuenta este pedacito de lo que dijimos ahorita aquí, que como nombre verbal es indeclinable. Entonces, la palabra no podría estar en dativo porque entonces estaría declinando. Entonces, yo creo que esa partecita nos ayudaría porque aquí este hetero sí está declinado. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene la misma terminación del artículo, es la misma terminación que tiene el verbo.
¿sí? Y el artículo no sería, aunque tiene la tau, pero no sería el artículo neutro, sino sería el artículo masculino singular. Mercedes. Entonces, yo creo que como que teniendo en cuenta esa partecita, no, por lo Aplica. que, porque el hetero está declinado, no aplicaría, ¿sí? No, si nosotros miramos, por ejemplo, aquí abajito donde estaba leyendo Jamie, la terminación del artículo to es diferente a la terminación de la palabra en infinitivo. O sea, no están ambos en el mismo caso porque pues el infinitivo se supone que no se declina. Entonces, yo creo que sería como la pista para tener en cuenta si se estaría utilizando el ento que decía aquí en la partecita F o no se estaría utilizando el ento de esa manera. Pero pues digamos ahí sí está bien la mención que hace Merced de, pues si ahí está el ento, pues no será que la palabra que sigue, pues también está en infinitivo, pero yo de pronto sería como esa partecita que no se debe declinar, lo que nos ayudaría a decir, no, aquí está el ento, pero no está en infinitivo porque el hetero se está declinando y se supone que el infinitivo no se debe declinar. Entonces yo creo que podría ser eso lo que nos ayudaría en ese pedacito. Ok, profe, dale. Así es. Sí, sí, Jamie, señora. Profe, allí donde dice las expresiones como así que, como para, también son una fórmula de entender cuando son traducidas al español. Ah, sí, señora. Sí. Ah, ok, gracias. Como que la forma en que se va entendiendo en español. Sí, señora. Entonces, miremos y para no, digamos, verlos todos en un solo momentico, sino vamos mirando de a poquito para que no nos sobrecarguemos con toda la información. Entonces, aquí es cuando es usado en tiempo, el uso adverbial de tiempo es digamos, la característica aquí. Y pues, digamos, ¿a qué va a responder? Pues a esta pregunta que está ahí en negrilla. ¿Cuándo se hizo? ¿Sí? ¿Cuándo sucede? Entonces vamos a ir viendo que pues va a aparecer esa parte temporal acompañando a la palabra que está en infinitivo, ¿sí? Entonces, pues aquí en los ejemplos va a ser más fácil ir viendo estos chulitos, esto de antecedente, contemporáneo y subsecuente, los vamos viendo aquí con los ejemplos para ver la manera en que podría estar, digamos, estructurado lo de primero la preposición tal, luego el artículo, luego la palabra en infinitivo, para podernos orientar con ese modelo, ¿sí? Entonces aquí en esta partecita del antecedente, la estructura que nos ayuda a identificarlo es la que tenemos aquí en esta partecita. Entonces, meta, ¿qué es? Una preposición. To, que era el artículo neutro. Y luego viene la palabra en infinitivo, ¿sí? Y digamos aquí lo que decía ahorita Jamie del español, este pedacito de aquí va a ser como pues digamos, si estamos comparando con el español, una palabra que también puede estar allí presente en esa traducción al español, ¿sí? Y pues aquí como lo vemos, sí está presente en la traducción al español el después, ¿sí? Entonces, la estructura, ¿cuál sería entonces? Meta, artículo neutro y la palabra en infinitivo, ¿sí? Entonces, en estos dos ejemplos, pues como lo vemos aquí en color azul, sí está presente esa parte. Si comparamos los dos ejemplos, digamos que hay otra cosita que tienen similar los dos, ¿sí? Aunque pues la estructura, digamos, es que sea el meta, el to y la palabra en infinitivo. Pero aquí
pues en este caso sí está coincidiendo que esté este pedacito en ambos lados, ¿sí? El de. ¿Sí? Pero pues lo que sí tiene que estar es el meta, el to y la palabra en infinitivo. Solo que aquí pues en los dos ejemplos coincidió que estuviera presente el de. Sí, Daniel, señor. O sea que no, o sea que puede que no estén seguidos, ¿también aplica la misma regla? O que no esté seguido meta to, sino meta de. Sí, Sí, que aparezca como ahí meta, de, to, y abajo sí, sí, también. señor. O sea, no necesariamente debe estar meta, to de una vez. No, o sea, puede ser meta to o meta, la otra palabra y el to. Lo que sí siempre tienen en cuenta, Daniel, es pues lo de que meta es la preposición y que el to sea es el artículo neutro, ¿sí? Y lo que pues estamos diciendo ahorita de que las terminaciones de las palabras en infinitivo, entonces, desde que sea así como el meta, el to y la otra sea en infinitivo, sí aplicaría también, ¿sí? No, independientemente que en este caso se infiltró el de en medio de las dos palabras. Sí, Mercedes, señora. Profe, recuérdame qué es lo que significa el de. El de es esto, ¿cómo es que se Es dice? una conjunción. Sí, una conjunción, pero es que lo otro es que creo que, ¿cómo es que se llama? Se me pasó. O sea, que está aquí de segundo lugar, pospositiva, creo que es que se llama, que está de segundo, pero se coloca a veces como si, digamos, al momento de traducirlo estuviera aquí, ¿sí? Pero sí es una conjunción, como dice Josué. Es de es una conjunción. O sea que puede ser el que, el que. Sí, señora. Ok. Sí, Mercedes. Profe, pero en este caso sería pero, porque se, por O lo, sea, en el en la diccionario, primera pues, sería pero en la otra sí podría ser el que, yo creo. Sí, mm, señora. En este primer ejemplo sí sería esta palabra pero aquí que no está, sí sería la otra. Este ejemplo, ¿cómo se leería, Mercedes? Sí, Ok. Metadeto, te va, me proai, o, más, este, pa, kabila, ian. ahí sería Galilean, sí, Galilean. Galilean. Entonces aquí Galilean. está esa parte temporal. Después de que resucitada, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces ahí sí está esa parte temporal. Después de que esto suceda, esto voy a hacer. Y el otro ejemplo, ¿cómo se leería María? María José. ¿Sí está María José? Ah, sí. Como que quedó solo la foto y María no está. María se Perdón, Ah, profe, ¿cuál me ya. dijiste que leyera? El de Marcos 1:14. Ok. Meta de to parado tenai ton yonen el ten ho insous eis ten. Ay, no recuerdo esa primera. ¿Cuál es la que está en mayúscula? Una gama mayúscula. Galilean que queruson to evangelion. Ah, no, evangelion tou teu. Teu, Tú, sí. Teu, sí. Entonces, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, hay un evento
y luego se presenta el otro. Es ahí como esa secuencia temporal, ¿sí? Y aquí es el uso temporal, pero lo contemporáneo, ¿sí? Entonces, aquí como sería lo del antecedente, que una cosa anteceda a la otra. O sea, ¿qué antecedería a que el Señor fuera a encontrarse con ellos en Galilea? Lo que tenía que suceder antes de era que el Señor resucitara. Y la de abajo, ¿qué sucedió antes de que el Señor Jesús fuera a predicar? Que Juan fue encarcelado. Cambio aquí, pues lo contemporáneo, lo más, digamos, como forma de entenderlo, podría ser que las dos cosas se dan al mismo tiempo, no una después de la otra. Sí, Mercedes, señora. Ay, ay, profe, qué pena. La otra, esa. Profe, la palabra que está en azul, no la fórmula, sino el paradotenai, ¿cierto? Sí, Ese es el verbo encarcelar. sí, señora. Y arriba, resucitar. Sí, egertenai, egeiro de levantarse, sí, de resucitar. Sí, O sea que señora. entonces, ajá, pero entonces lo que pasa es que como cuando uno lo lleva al español, la fórmula cambia radicalmente. Porque entonces, si ese es el verbo, como realmente, como estás diciendo, profe, entonces Sí. lo que pareciera que estuviera en infinitivo es el verbo haber o el verbo ser, no sé, pero no el resucitar o el encarcelar. No sé si me hago entender, me hago comprender, no sé. O sea, que en español el que sería infinitivo es donde dice haya y no el Sí, resucitado. exactamente, el ser y el haber, por ejemplo. Entonces, después, yo creo que es, o sea, pues, porque creo que en griego no hay ninguna palabra, o sea, que se traduzca como el haya, o sea, como la correspondencia con el griego, que en griego Ok, es como profe, después ok. de que mí haya resucitado, de que yo, o sea, después de que mi resucite, o después de que yo resucite. Creo que como que esa partecita del haya no es algo que ya lo colocan, lo hacen explícito en hebreo, en español, pero en griego no hay una palabra que sea como ese hay. Creo que no. Entonces miremos acá el pedacito del contemporáneo, a ver. ¿Y cuál es la fórmula? Aquí sí está el ento que estaba mirando ahorita Mercedes, el ento este de aquí arribita. Entonces, esa es la fórmula que nos va a ayudar. Y pues, digamos, mirando la parte en español, aparecerán palabras como mientras, como, cuando, ¿sí? Entonces, la secuencia va a ser en, to, infinitivo. Y aquí, pues, estos ejemplos como digamos, nos ayudan también a lo que estábamos mirando ahorita con Mercedes en el otro en to, en este en to de aquí. ¿A dónde está que está el ento? Acá, que está en, está to, pero la palabra que seguía estaba en dativo, que era lo que decíamos, pues si ya está declinada igual que el artículo, entonces no sería infinitivo porque se supone que el infinitivo no se debe declinar, ¿sí? Pero aquí sí está otra vez el en to, pero las palabras que le siguen si ven que ninguna de las dos termina en la omega con la iota suscrita, ni Speiren ni Baptistenai terminan en O, en omega con iota suscrita. Entonces, en estas dos aquí no se estarían declinando. Aquí sí
no quedaron con la misma terminación del artículo. Entonces, ese podría ser como una ayuda para, yo veo el en to, pero la palabra que sigue al to termina con la misma omega con iota suscrita del artículo, entonces ya no aplica. Pero si está el en to y pues termina ya sea en el ay que estamos viendo, o en este caso en esta nueva terminación que aparece el ein, entonces, aquí sí puede que sea palabra en infinitivo, porque no está igualita que el artículo. Entonces, esa puede ser una ayuda para orientarnos en esa parte. Entonces, este ejemplo de Mateo, ¿cómo se leería, Daniel? El de Mateo 13:4. Kai ento speire in auton ha men eresen para ten jodon kai el ton el tonta ta peteina cate catefagen auta. Sí, señor. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Profe, Señor. perdónenme. ¿Usted me podría repetir lo que dijo hace un momento de la clave para El to. entender? Antes de que yo leyera, sí, es que le iba a preguntar eso, pero pues leí. Entonces, que aquí el toque estaba diciendo Mercedes ahorita, entonces en este pedacito de aquí arriba está en to hetero. Ah, ok, Entonces, sí. el to aquí y el hetero, ambos terminan en omega con iota suscrita. Entonces, eso nos ayuda como, digamos, a identificar que hetero también lo están declinando. Lo están declinando para que en el mismo caso que el artículo, ¿sí? Por eso los dos terminan en omega con iota suscrita. En cambio, acá en el texto que, por ejemplo, Daniel estaba leyendo, el artículo termina en omega con iota suscrita, pero la palabra ya no. Si ven que ya no está la iota suscrita, ni la omega. Lo mismo aquí, está la omega, pero aquí ya no está esa otra partecita. No está, la palabra no termina o sea, no dice, por ejemplo, esteiro, ni baptisteno, o algo así, digamos, como con la misma terminación del artículo, sino que cambia. Entonces, lo que les decía es que como una pista era, vemos el en, el to, pero la palabra que sigue termina en omega con iota suscrita, entonces no aplica esto, por ejemplo, lo que está aquí en esta diapositiva, no aplica lo de el uso temporal del infinitivo contemporáneo, ¿sí? Sino va a ser la preposición, el artículo y un verbo que está usándose de otra manera diferente, menos como infinitivo. Pero si está en el to y la palabra que sigue no termina en omega con iota suscrita, entonces ahí sí puede que esté aplicando esta parte que estamos viendo aquí. ¿Sí? Ok, profe, más claro, gracias. Bueno, entonces, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. No fue que primero sembró y después nació, y después, cuando nació el fruto, cayó un poco de semilla al camino, sino a la vez, va sembrando y va cayendo la semilla en el camino. O el otro ejemplo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. El pueblo se está bautizando y a la vez el Señor Jesús llega
para que Juan lo bautice. No es como Juan bautizó a las personas y tiempo después Jesús también llegó allí al Jordán para ser bautizado, sino al mismo tiempo, uno junto al otro. Va sembrando y va cayendo la semilla al camino. O Juan está bautizando y llega el Señor también para que Juan le bautice. Van uno al lado del otro. Señora Mercedes. Profe, está interesante todo. Profe, aquí en esta frase que estás leyendo, Sí, podría pensarse que es que como uno tiene la mala, ¿cómo se dice? Y eso está muy mal cuando uno está de pronto analizando o estudiando otro idioma. Que lo primero que sí, uno le dice es que no traduzca, pero uno es como inevitable, ¿no? Y más pues cuando se quiere aprender un contexto como bíblico, en este caso del griego, pero haciendo como una elucubración de traducción, pensaría yo que la segunda parte de la frase es la primera, ¿cierto? sí, Por ejemplo, para decir, bien, o sea, y vinieron las aves para comer. Y mientras eso pasaba, entonces sembraban. Y mientras eso pasaba, la parte de la semilla cayó. ¿Por qué? Porque de otra forma creería yo que no tiene sentido. Entonces yo no sé si la fórmula de esto, ¿qué es lo que es ahí? Operate, Espeirein. eso, Espeiren. Peirein, pareciera que fuera la parte de las aves. Vinieron para comer, las aves para comer. Entonces no sé si podría haber una especie como de traducción cruzada en ese caso, o sea, no sé, o si se le puede dar otra interpretación para poder entender la fórmula donde cabe en la traducción. A veces sí, pues digamos como que el versículo en español lo colocaran 1-2 y en griego fuera 2-1. O sea, lo que está abajo en español es como lo primero en griego. Esa organización sí, y yo creo que digamos como que lo van organizando para que quede más clara la secuencia, pero a veces sí pasa así como dice Mercedes, que en griego es primero o sea, digamos como lo de primero los pájaros y después lo de la semilla, y en cambio en español lo colocan de otra manera. Yo creo, no sé, pues de pronto también puede ser según la comprensión o la manera de organizar la información que tenían los griegos, que para ellos era más lógico de una forma, pero para nosotros el orden debe ser diferente para poderlo entender y si no, no lo entendemos. Entonces, pero eso sí pasa porque, por ejemplo, hay herramientas para uno estudiar que organizan el texto bíblico, pero digamos no así como está aquí, por ejemplo, en el versículo este que tenemos aquí, sino que colocan una parte primero y después la otra para darle un sentido diferente, ¿no? O sea, como un orden diferente para que uno pueda ver como cuál es la intención que está teniendo el autor de presentar esa información así, ¿sí? Entonces yo sí creo que puede ser esa parte para ellos era, por ejemplo, lo de que le coloquen artículo a todos los sustantivos, en cambio nosotros muchos sustantivos no le colocamos artículo. Es como características propias de cada idioma, yo creo, de cada lengua. Profe, una pregunta. Señor. ¿Hay alguna traducción que sea lo más cercano a la forma del griego? Sí, aparte de la que usamos habitualmente, que es la Reina Valera 60. Pues una que siempre yo he escuchado que es así como más también literal es esto, la Biblia de las Américas, ¿sí? Creo que la otra es la Biblia de Jerusalén, pero no como que la versión actualizada, sino la de antes de esa versión, que no recuerdo el año, qué año es, si es 95 o 65, que son como literal, o sea, como si fuera así como palabra por palabra. Sí, John, señor.
Profe, yo tengo una pregunta, es que me confundí un poquito con lo último del orden, digamos, de las oraciones para un párrafo, para un versículo. O sea, que eso puede pasar, pero digamos en este versículo no pasa porque, digamos, el verbo sembrar es speiro y ahora Sí, quedó en infinitivo y quedó speirein. O sea, en este caso no pasó eso porque tal cual está en español está en griego, en ese mismo sí. orden. Y lo que su merced dijo es que hay otros casos donde puede pasar, no Venga. que en este sucedió eso, ¿cierto? O si no, Sí, es que muy... sí, que hay otros casos en los que puede pasar. Esperen, miramos a ver, les muestro los esquemas que les decía, a ver cómo organizan este versículo en ese esquema. A ver Perdón, cómo, profe, pero específicamente en el que estábamos viendo no pasó eso. no, de Está en cambiar el orden, no. Speiro. No, porque Speiro es sembrar y está tal cual en español. Ajá. Bueno, sí, ya me acomodé otra vez. Bueno, sí, me sé, señora. Profe, sí. Yo, es que estamos, mejor dicho, está el tema. Bueno, pero aquí yo tengo, aquí estoy leyendo, aquí en la casa tengo la Biblia de Jerusalén, ¿cierto? Y realmente, como tú dices, profe, que es muy literal, que es una muy buena versión, Sí, porque ese es. la traducción dice, y decía, espera un momentico, la 4 dice, o sea, Mateo 13:4 dice, y al sembrar, o sea que realmente está la fórmula. Está el Speirón, que bueno, básicamente lo que hay es que ir a buscar la traducción, simplemente era la idea, pero buscar la traducción para ver qué era lo que significaba Speirón, y ya que sabemos que significa sembrar, entonces realmente vamos entonces a la traducción que tú dices, que es la de Jerusalén. Y Sí, sí. pues ahí podemos observar que realmente dice, y al sembrar. Pues lo que podemos concluir entonces es que la fórmula es con y al. Allí, pues la frase para traducir es y al sembrar. O sea, el artículo, el neutro sería con la versión y al. Y da el Sí, señora. infinitivo. O sea que ya resolvimos la duda en ese sentido, profe. Gracias por el dato de lo de la Biblia. Bueno, miren, estos esquemas son como una de lo que les decía, por ejemplo, en este esquema de acá, unen el versículo 4, 5 y 6 y lo van organizando como, por ejemplo, acá, y acá abajito está lo de la parte de sembrar, y luego van como desglosando qué fue lo que pasó cuando iban sembrando. Aquí arribita está lo del versículo, lo de que cayó la semilla en el camino, y esto me imagino yo que son las otras cosas que sucedían mientras iban sembrando, ¿sí? Nosotros, digamos como que lo vemos separado por versículos, en cambio en estos esquemas es como, y pasó esto, se fue el agricultor a sembrar, y entonces luego desglosan y empiezan, y una parte cayó en el camino, y la otra, esto pasó, y aquí, y lo van como desglosando de una manera diferente, si notan, creo que cada pedacito de estos, por ejemplo, acá sería lo que sucedió con una parte de la semilla, aquí con la otra y aquí con la otra, ¿sí? Entonces lo van organizando de una forma, no como, ¿cómo se dice? Como para la traducción, sino para entender qué es lo que está puntualizando el autor, ¿sí? Como hubo una persona que salió a sembrar y esto fue lo que pasó con la semilla, y lo va desglosando así. Y pues como originalmente el texto no tenía versículos, entonces como que este esquema también tiene sentidos. Va presentando línea por línea lo que va sucediendo en la medida que el agricultor va sembrando. Entonces, esa parte también es una buena ayuda y una buena manera de poder ver, digamos, cómo se podría organizar el texto bíblico para que se dé esa secuencia, para que no quede como separada una cosa de la otra, sino hay una secuencia
y un hilo conductor entre todo lo que se está presentando en el texto. Entonces, esa parte también nos ayuda a complementar y pues la información, así como lo que tenía Mercedes de la Biblia de Jerusalén, pues también nos ayuda a aclarar la manera como se podría entender mucho mejor la traducción de ese texto, ¿sí? Entonces, este sería el pedacito de si es contemporáneo, o sea, uno a la vez que se van dando al mismo ritmo. Y el otro es subsecuente, que la fórmula cuál va a ser, en este caso sí son como más hartas combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, pro y tú, o si no esta parte prin, o prin y acompañado de la eta, más el infinitivo. Aquí sí ya se va combinando no solamente con el artículo to, sino con otras palabras diferentes a las que hemos ido viendo, ¿sí? Y la traducción o una palabra clave que podríamos tener en cuenta también en español es el antes, ¿sí? Entonces, el primero era, sucede algo y después viene lo otro. Entonces era con la palabra después. El otro caso es cuando las dos cosas se van dando, digamos, simultáneamente. Y este es, antes de que esto sucediera, otra cosa pasó, ¿sí? Antes de que llamara fe. A ver, ¿cómo es que dice el versículo? Antes, este pedacito no me deja ver. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, primero, es como que primero el Señor ya lo había visto y luego fue Felipe y lo llamó. ¿Sí? Perdón, no, sí, Felipe, porque el que estaba hablando era Natanael. Entonces aquí está este pedacito del pro, tú. Y abajo estaría la parte de prim y la palabra que está en infinitivo. Y pues se siguen manteniendo las dos terminaciones, ya sea hay o sea el ein. Entonces, esa sí, digamos que como que sería una constante para identificar cuál es la palabra que estaría en infinitivo. ¿Listo? Entonces, si Dios nos da vida, pues la próxima semana vamos viendo los ejemplos o sea, la partecita que sigue, y vamos mirando también los ejercicios que les compartí en la plataforma. ¿Listo? Entonces, gracias a todos, que Dios los bendiga, que estén muy bien, que descansen y que duerman. Chao. Chao, profe, profe. Ah, gracias. Gracias, profe, que profe. duerma. Gracias. Gracias, profe. Que El Sara Señor lo tiene una bendiga, pregunta para profe. otra clase, profe. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Bueno.